It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Nacer y morir. Son dos hechos trascendentes en la vida del ser humano, como en general en la vida de cualquier ser vivo, el nacer y el morir. Nacemos, nos reproducimos, si tenemos suerte, y morimos. Y entre esos dos eventos trascendentales hay diferencias. El nacer es inconsciente, el nacer es algo de que generalmente no tenemos recuerdos. Del morir tampoco nos quedan recuerdos porque desaparecemos. Sin embargo, antes del nacer no somos conscientes, antes del morir somos conscientes. Y eso hace que los dos hechos, siendo trascendentales, sean muy diferentes. Lastimosamente, en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, se pretende en cierta manera emular en el morir el nacer, en el sentido de reproducir las pautas que nos hagan inconscientes y transformar la muerte en un acto parecido al nacimiento, que esté pleno de inconsciencia justo antes de producirse. Resulta absurdo, porque naturalmente por la evolución, por la constitución humana, son dos hechos diferentes en el sentido de que antes de nacer no tengo conciencia, antes de morir la tengo y sobre todo la voy a perder después. Eso da una trascendencia diferente a dos hechos de por sí trascendentes. Ante la muerte, el ser humano, la mente humana, la especie, pretende la ignorancia, sobre todo por el miedo quizá al después. En ello está empezando a colaborar la medicina hasta extremos inauditos, en el sentido de considerar primero la muerte un fracaso de la medicina y poner un empeño brutal en evitar esa muerte, y segundo, en negarla hasta el último momento. Lo que impide que exista una ética que he descrito por escrito, que yo creo que es importante, que es la ética del basta ya. Es decir, hay un momento para nacer, hay un momento para morir. Y eso no significa ni el fracaso de la medicina ni la renuncia a la vida. Al contrario, es una implicación con el vivir, es una implicación con el estar presente en el mundo. ¿Por qué estamos aceptando esta visión de la medicina un poco brutal? Diríamos hasta cierto punto, hasta el punto de pretender ver la muerte continuamente como fracaso y negarla hasta el último momento, hasta convertir la muerte en un hecho dificultoso, en el sentido de UCIs, de unidades de cuidados intensivos, de tubos, de medicamentos compasivos, de un coste brutal y de efectos adversos. En una parte yo creo que enorme, porque hemos perdido la espiritualidad que implica el vivir. La medicina, por más que se presente como biopsicosocial, sigue siendo biológica. Y es más, las tendencias van a ser más biológicas, a ver más el ser humano como una máquina, como un amasijo de músculos, tendones, huesos, en el sentido mecánico del siglo XVIII, y posteriormente un amasijo de bioquímica, de moléculas, siglo XIX, comienzo del XX, y en el momento actual, en el XXI, a un conjunto de genes que parecen determinar todo. Lo cual es muy poco científico, por otra parte. Por ciencia sabemos que sabemos poco. Lo científico es reconocer la ignorancia, no ya de la medicina, que es poca ciencia, es una ciencia social, podríamos decir, sino por ciencia sabemos que la ciencia sabe poco, que los campos que conocemos con una cierta certeza son muy limitados y que son mayores los campos que no conocemos. Nuestra ignorancia es supina. Con algunas teorías explicamos algunas partes de lo que sucede en el mundo, pero incluso lo que sucede no lo entendemos. Si el lector curioso, si el oyente curioso, sea médico o sea lego, se pregunta por cuestiones tan elementales como las leyes de la termodinámica, que son muy evidentes, y dicen con toda tranquilidad, la primera ley, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
Y la pregunta es, ¿y entonces qué es la energía? ¿Una especie de constante que ha existido siempre y va a existir para siempre? Está bien que exista la primera ley, sobre todo porque permite la segunda, que dice que la energía se transforma degradándose, lo cual nos permite entender el mundo. Entender el mundo en los hechos que suceden a nuestro alrededor, pero no entender la existencia del mundo ni los porqués profundos que nos preocupan. También de física es algo interesante el desarrollo de la teoría de cuerdas, que cuando uno analiza la teoría de las cuerdas, en la práctica entra en una pseudociencia, por más que esté hecha por los físicos que han estudiado las cuestiones alrededor de la física de partículas. El salto que dan de la partícula individual a las cuerdas transforma la física en una especie de filosofía difícilmente falsable, en el sentido de Popper, difícilmente demostrar que es falso. Y en medicina, en ciencia, si algo no se puede demostrar que es falso, no es científico. Entendemos que una teoría científica, algo es científico cuando se puede intentar demostrar que es falso. Es decir, las ciencias puras, las ciencias más como la matemática o sobre todo especialmente la física, si es que las matemáticas es ciencia, van por un camino en el que realmente les llevan hacia una especie de filosofía. Mientras que la medicina, asombrosamente, ciencia de aplicación humana, ciencia sociológica, que debería ir hacia la perplejidad que nos produce el que alguien se reproduzca y realmente nazca alguien y el que alguien se enfrente a la muerte y lo haga con cierta dignidad, con cierta sensatez, camina en sentido contrario, camina en transformarse en una especie de ciencia, pseudociencia en este caso, rígida, que no necesita demostraciones y que las demostraciones que nos da son puramente de una estadística, como mucho, que no llega a matemáticas, que le da una apariencia de ciencia. En mi opinión, eso es un fracaso. Y no tanto en cuanto a la medicina en sí misma, cuanto a lo que se le niega a los pacientes. Los pacientes precisan cosas que la medicina puede ofrecer cuando la medicina es humana. Si la medicina solo es falsa ciencia, si la medicina es solo algo construido con estadísticas, con números, la medicina deja de ofrecer cosas y se mecaniza. Y obtenemos entonces cuidados que no solo son de médicos, también son de enfermera, también son incluso trabajadores sociales, incluso otras profesiones, desde el técnico de radiología hasta en las que las cuestiones pasan a ser puramente biológicas. Pongamos, por ejemplo, la mujer que se va a hacer una mamografía en el cribado de mama, con independencia de que tenga utilidad o no. En todo el proceso puede ser que esa mujer no se tope con un profesional con el que pueda hablar. La mujer es invitada por correo, la mujer va a un puesto en el que hay mamógrafos, la mujer expone sus mamas con un técnico que puede ser persona amable, puede ser persona delicada, pero no puede discutir ni comentar los agobios, las preocupaciones, la ansiedad de la mujer que piensa, recuerda su madre muerta de cáncer de mama, una amiga muerta, qué significa exactamente, me han apretado esta vez más, ¿por qué me aprietan esta vez más? Recibe con posterioridad una carta y finalmente pues a lo mejor termina con su médico de cabecera, con su médico de familia, o no, ni siquiera. Con lo cual es una especie de monstruosidad, no encuentro otra palabra para definir, un proceso en el que la mujer recibe la carta, recibir la carta invitando a la mamografía de cribado de la población, a algunas mujeres les hace llorar de preocupación, otra vez la mamografía, tengo que pasarla, tendré o no tendré, me pasará. Eso que a algunas personas les puede ser indiferente, a la mamografía, si están diciendo que no vale para nada y lo tiran a la basura, para otras personas el simple abrir la carta y leerlo produce una conmoción que termina en lágrimas. Esa inadecuación entre el sistema sanitario, que trabaja como si fuera una máquina de producir churros, y las personas que están implicadas en el proceso, hace que sea un fracaso si no producimos una mixtura o una respuesta adecuada a las preocupaciones. Y el ejemplo que estoy poniendo no es baladí. Por más que se quiera hacer, generalmente esa es la pauta. Eso vacía de contenido a la medicina.
Eso desacredita al sistema sanitario y a los profesionales. Parece un poco que los profesionales estamos para cumplir unas ciertas de normas, reglas, protocolos, algoritmos, cuyo simple cumplimiento asegurará una mejor salud. Lo que por los hechos está diciéndonos que la salud es pura biología. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está eso que no entendemos? ¿Dónde está esa creencia que comprendemos nuestro cerebro? ¿Dónde están esos sentimientos personales? Y estoy hablando de espiritualidad y de sentimientos, y no estoy hablando de religión. Quiero separarlo porque entiendo por religión una estructura organizada de espiritualidad, que naturalmente cuando está bien desarrollada tiene que ver mucho con la espiritualidad. Pero yo estoy hablando del sentimiento espiritual del que tiene o no tiene una religión. En cualquier caso, no somos bestias. Lo que nos vemos nos impresiona, nos conmueve, nos hace pensar. Los sentimientos esos de haber hecho algo erróneo con el padre y la madre que murió, esos sentimientos que nos quedan de por vida, eso es un sentimiento espiritual. La vibración positiva o negativa que tenemos cuando nos presentan a alguien, eso es un sentimiento espiritual. La conmoción que nos produce leer una noticia sobre el hambre en África, eso es un sentimiento espiritual. La misma conmoción que nos produce vernos de pronto en el espejo una primera cana, que nos hace pensar sobre la finitud de la vida y nos hace preguntarnos qué hemos hecho y sobre todo qué vamos a hacer en el tiempo que queda. Esos sentimientos reflejan una espiritualidad, algo que va más allá del puro comer, reproducirse, incluso del puro trabajar, incluso del puro, sí, relacionarnos. No, es más. Se le llama trascendencia. Claro, estamos hablando de trascendencia. Estamos hablando de que el ser humano trasciende la pura biología. No somos ese amasijo mecánico de huesos y músculos y articulaciones. No somos el amasijo de bioquímica, de potasio, de hormonas. No somos el amasijo genético. Somos extrañamente algo más que no comprendemos. Y mi postura hoy en esta entrevista es defender que no comprender, que no entender, que reconocerlo es más científico que la postura contraria con la que nos quieren invadir, convencer, anular en cierta forma, hasta el punto de creer que estos sentimientos tienen algo de patológico, tienen algo de enfermo. No, no tiene nada de enfermo. Es normal que uno se conmueva, es normal y algunos psiquiatras conscientes, inteligentes, demuestran clarísimamente que uno entra y sale de un sentimiento depresivo. Y es normal. Yo hoy me siento con ganas de comerme el mundo y dentro de 10 minutos no sé bien por qué querría morir. Y eso no es un trastorno bipolar, eso no es ninguna enfermedad, eso son la vida, los sentimientos que tenemos dentro, que trascienden. Porque somos seres trascendentes, somos capaces de cosas milagrosas, capaces de cosas increíbles. Pasamos por delante de una puerta en la que hay un incendio y entramos en la casa y salvamos a un niño con riesgo de nuestra vida sin pensarlo. Y al tiempo somos cobardes y somos canallas y vemos un billete de 100 euros y nos lo metemos en el bolsillo y ¿por qué? Sí, casi ni lo necesitas, sí. Pero son cosas que hacemos. Si la medicina no es capaz de hacer estas cosas, si la medicina oficial, si lo que llamamos médicos alopáticos o enfermería alopático o profesionales sanitarios alopáticos en general, no es capaz de responder a estas cuestiones en las que la espiritualidad, los sentimientos, la trascendencia cuentan, será un fracaso. Yo creo que estas dos cosas se ven mucho mejor en los dos extremos de la vida. Se ven en cualquier momento. Cuento el caso de un paciente sano, una mujer sana, joven, hijos, trabajo, que abre la ventana y se tira, mientras que está trabajando, tomándose un café. ¿Es paciente tuya? Inexplicablemente, sin ninguna razón, sin ningún ningún cuadro problema, depresivo. sin ninguna depresión, sencillamente la ventana y se tira de un rascacielos.
es inexplicable, pero es humano. Es exactamente igual que esa mujer que entra y salva a alguien con riesgo de su vida, que probablemente... Si nosotros desconocemos estos, y especialmente si queremos transformar todos estos sentimientos en enfermedad, fracasamos. Y un sistema sanitario que tiene enormes ventajas, yo creo que no podemos negar las enormes ventajas que tenemos. Es decir, que yo ahora tengo toda la dentadura y tengo 62 años. Hace 100 años yo no tenía toda la dentadura, ni aunque hubiera sido rico. Es decir, tenemos un sistema sanitario potentísimo, con unas capacidades que realmente admiran. Tan sencilla como hacerse una herida y sencillamente emplear un pegamento, ya no necesitamos coser. Eso, visto por alguien de la Edad Media, le parecería puramente un milagro, parecería algo o de Dios o del demonio, pero no podría entender que fuera una técnica. Sin embargo, lo es. Y lo que es mejor es que entre todos podemos pagarlo para que quien lo necesite lo tenga y los demás no necesitarlo y no utilizarlo, pero tener ahí siempre la reserva, que ese es el sistema sanitario público del que gozamos en España y en todos los países desarrollados, menos Estados Unidos. Pero si nos quedamos en solo eso, si nos quedamos en un sistema sanitario muy potente, perderemos una parte importante de la población en una parte importante de problemas. Muchísima gente en el momento actual, que podemos calcular en el 30%, 35%, utiliza habitualmente sistemas de medicina que llamaríamos complementarias. Unas con más fundamento y otras con menos fundamento. ¿No? Yo creo que conviene distinguir entre ambas porque no todo lo que se ofrece es de la misma calidad como en la misma medicina alopática. Quizás una de las causas de esto sea que estos profesionales les ofrecen un trato más humano que no la medicina alopática. Quizás una de las causas pueda ser esta, porque uno se siente mejor tratado como persona. Sí. Yo creo que es la causa fundamental. En mi opinión, no es tanto el fracaso en algún caso concreto, porque si fuese el fracaso de algún caso concreto, yo tengo no sé qué enfermedad en la que alguien me promete que una técnica de los indios del Amazonas tiene un efecto beneficioso y si la enfermedad es gravísima, pues puedo recurrir a cualquier cosa, tenga o no tenga sentido. Pero eso finalmente sería anecdótico, eso sería 1 por 1000, eso sería, bueno, pues quiero decir que algo esperable por otra parte porque es humano. Cuando estamos hablando del 30%, 35%, no estamos hablando de una anécdota, estamos hablando de un problema sistémico. Y muy probablemente el problema sistémico es que el sistema sanitario público, el sistema sanitario oficial, la medicina oficial, no está respondiendo a las necesidades del paciente, a las necesidades del ser que sufre. Porque básicamente lo que es un paciente es alguien que es frágil. Si yo estoy sano, una de las cosas básicas para estar sano es que estoy de pie en mi ser. Podré enfrentarme o no enfrentarme con lo que me venga, pero en principio no estoy atemorizado, ¿no? Estar enfermo es tener fragilidad. Podré estar de pie o tumbado, pero especialmente me enfrento a las cosas con temor, con miedo. Pierdo mi integridad en el sentido de resistencia. Eso es básicamente estar enfermo. Puede ser por una vulgar gripe, 39 de fiebre, pero nos deja de una fragilidad que uno piensa, si esto es la gripe, cuando llega una cosa grave, ¿qué va a ser? O puede ser una cosa mental, en la que una ansiedad nos enloquece, o una depresión nos deja convertidos en absolutamente inútiles. Es algo que uno no puede entender hasta que no vive cerca o lo que es una depresión real, en la que la persona se anula. El ser frágil que requiere cuidados, lo que no puede recibir es la atención esa que he contado un poco del mecanismo de la mamografía. Es que, porque buscará otra cosa. Porque realmente, finalmente, tiene una necesidad de encontrar algo. Y eso se ve muy bien en el nacimiento y en la muerte. Porque son los dos hechos más fuertes. Entre ellos puede haber una neumonía, puede haber una depresión, puede haber la ansiedad o la angustia del paro, puede haber la preocupación por los hijos adolescentes, puede haber el contacto con la droga y el perder en algún momento el control, puede haber
Pero la trascendencia absoluta está en nacer y morir. ¿Y la magia? Y la magia. Pero la magia nos acompaña casi toda la vida si uno quiere verla. Sí. La cuestión es, antes de nacer especialmente eso afecta a nuestra madre. Es decir, antes de nacer, lo que a nosotros nos acontece, acontece al vientre que nos lleva. Y eso es nuestra madre. Antes de morir, nos toca a nosotros. Nacemos solos, quiero decir que nacemos desnudos. Y morimos tan desnudos como nacemos, por mucho que nos vistan, incluso después de muerto y nos maquillen y nos arreglen, igual que recién nacidos. Antes de nacer, acontecen a nuestra madre. Es ella la que nos tiene en su vientre. Es muy interesante ese periodo de 9 meses en el que estamos en el interior de nuestra madre, en el que estamos en el interior del útero, en el que crecemos en un ambiente de una extraordinaria regulación de temperatura, de humedad, un ambiente aséptico en el que no hay ningún bacilo, ninguna bacteria, y en ese sentido muy artificial. Es extraordinario además que crezcamos dentro de nuestra madre sin crear problemas de anticuerpos. Es algo que a la ciencia le ha interesado y le sigue interesando, porque es bien cierto que el niño tiene una composición distinta, el feto, genética, que el de la madre. La madre suelen decir sangre de mi sangre. No, no es sangre de su sangre. De hecho, en el nacimiento puramente dicho, en el canal del parto, cuando sale, puede pasar un poco de sangre del niño a la madre y eso crea problemas como luego los problemas que requieren la vacuna anti-D, porque genera anticuerpos. Esa pequeña cantidad de sangre que pasa del niño a la madre puede generar anticuerpos que hagan que los demás niños mueran, los demás fetos se destruyan. En algún caso curioso ha podido incluso eso generar trastornos alérgicos y reacciones muy interesantes en el cuerpo de la madre a partir de la pequeñísima cantidad de sangre que puede haber pasado del niño a la madre durante la expulsión, durante el periodo del parto. O sea, que es como un cuerpo extraño creciendo dentro de otro cuerpo. Literalmente. Y en ese sentido es un milagro que todavía no entendemos bien. Como la placenta sirve en el útero de mediador para que dos seres distintos puedan comunicarse y vivir durante 9 meses juntos. O sea, en realidad no se sabe cómo ocurre ni por qué. Hay muchas cosas que desconocemos, nuestra ignorancia es enorme, pero una de esas es muy importante. ¿En qué forma el cuerpo de la mujer no rechaza el cuerpo extraño que representa el embrión feto, que es su hijo, que no es su misma genética? Bueno, hay casos en que se los rechaza, que deben ser los abortos espontáneos, ¿no? Curiosamente. Sí, la mayor parte de los abortos la mayor parte de los embarazos son abortos. Conocemos poco también de la fertilidad femenina, es asombroso lo poco que conocemos de nada. De fertilidad femenina conocemos poco, siendo un hecho trascendente para la especie humana, no ya para la propia mujer, sino para la comunidad humana. Pero la mayoría de los embarazos probablemente terminan en abortos porque no son viables, porque la carga genética es anómala. Y si la carga genética es anómala, el cuerpo de la mujer lo sabe y lo elimina. La naturaleza en ese sentido es brutal. La mayor parte de los abortos espontáneos, la mayor parte, ese 80-90%, son inviables en el sentido de que genéticamente tienen alteraciones. No vivirían después. Y como no vivirían después, no viven ni antes. Es una selección brutal. Pero en ese periodo de 9 meses es nuestra madre la que vive nuestra espiritualidad en cierta forma, la que nos transmite su serenidad, o sus miedos, o sus agobios. Es muy fácil verlo en el sentido físico del término, porque indudablemente una madre con carencias vitamínicas o proteicas, incluso de comida, con hambre, o no da a luz, porque finalmente aborta exclusivamente por los trastornos alimentarios, o sencillamente da a luz con problemas, con hijos que van a tener problemas. Eso lo vemos muy claramente en lo biológico, e indudablemente en lo psíquico es exactamente igual, porque el psiquismo de la madre, la espiritualidad de la madre, la trascendencia de sus actos, su forma de vivir, de aceptar, de llevar el embarazo, de
está repercutiendo continuamente en los iones que circulan en la sangre, en las hormonas que circulan y que llegan al niño, que llegan al feto, que llegan al embrión. Luego, en ese periodo, todo lo que no es biología, y la biología también, pero depende íntimamente de nuestra madre. En el periodo del parto hay un periodo en el que cambia completamente, en el que el ser vivo, el niño ya fuera del claustro materno, entre otras cosas se contamina, se infecta de bacterias y de virus y de levaduras y se convierte en lo que es un ser simbionte. Es muy curioso. El niño recién nacido podríamos decir que es un ser humano en el sentido más puro del término, porque solo tiene células humanas, pero en cuanto pasa por el canal del parto ya se va contaminando de bacterias hasta el punto que en una semana, en menos de días, se convierte en un simbionte en el que empieza a tener más seres vivos que no son humanos que humanos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que tanto asusta, es componente nuestro, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y muchos de ellos han evolucionado con nosotros millones de años y parece que nos va bien. Es cierto que antes del nacimiento, entonces, todo depende de nuestra madre. Y en ese sentido, es importante que también se recuerde entonces la importancia de la espiritualidad, del respeto, de la atención al embarazo y al parto. Por nosotros, por nuestra madre, por supuesto, pero por nosotros también. Y de nuevo la medicina se está mecanizando. De nuevo el enfrentarse al embarazo es el enfrentarse al agobio. No es un periodo de disfrute, empieza a ser un periodo de agobio, de angustia, de pruebas continuadas en las que las probabilidades de que haya algo mal son casi del 100%. Si nos hacen análisis con 40, 50 determinaciones de iones, de proteínas, la probabilidad de que alguno de ellos, por azar, sea normal es del 100%. Si nos hacen de continuo ecografías, las posibilidades de que algo esté mal, 100%. Y el periodo que era de disfrute, del embarazo aceptado, que no ha buscado uno el aborto voluntario y que finalmente dentro de uno crece algo, increíblemente se transforma en un periodo de agobio en el que o la cabeza es pequeña o el riñón es pequeño o parece que el potasio está alto o bajo o la tensión o está al revés. Es continuo, hay continuo. Esas intervenciones contribuyen a que el embarazo sea menos satisfactorio. No es que alguna intervención no sea necesaria. Por ejemplo, yo comprendo que en Brasil, en zonas de gran pobreza, sea muy importante que la mujer embarazada tenga contacto regular con el sistema sanitario, entre otras cosas para comer, porque se le suministra comida. No tengo nada que decir, quiero decir que ojalá no fuera necesario. Entiendo también que no es lo mismo la mujer primípara que tiene el primer embarazo, que puede necesitar alguna atención mayor, que la mujer multípara que tiene ya un conocimiento exhaustivo de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, el sistema no distingue. El sistema es 3 ecografías, como mínimo. Y no está justificado científicamente ninguna. O sea que de ninguna, como en Noruega, si usted quiere hacerse una por el capricho de conocer el sexo del niño antes de que nazca, pues el sistema sanitario se lo paga, pero por capricho, porque no se entiende que haya que hacer ninguna. Estoy hablando de Noruega, país muy desarrollado, no es un país pobre, es bastante más rico que España. De manera que O sea, ¿estás diciendo que no está justificado científicamente las ecografías? No. Parece ser que se pueden ver muchas más cosas y que por eso es tan necesario, ¿no? La cuestión es que realmente la ecografía permite ver cosas. La cuestión es hasta qué punto eso modifica el seguimiento del embarazo, y está demostrado que no lo modifica. Los estudios se han hecho varias veces, muy sencillo. Estoy hablando de ecografías sin que la paciente tenga alguna cosa distinta o anormal. No estamos hablando de una paciente en la que crezca muchísimo el abdomen, no. Estamos hablando de un embarazo normal,
de primípara o de multípara. En un embarazo normal no está justificada ninguna ecografía, ninguna, ni una, ni dos, ni tres, no es necesario ninguna. Los estudios se han hecho muy rigurosos, se han publicado en las mejores revistas del mundo, con miles de mujeres a las que se le ha hecho una ecografía de rutina en el embarazo, una, porque nadie cree que haya que hacer más de una, contra ninguna. Y después se mira al final cuántas mujeres han tenido problemas, cuántos niños han tenido problemas, en fin, y se compara, ninguna diferencia. Reiteradamente, no hay ninguna diferencia. Estamos convirtiendo el embarazo en una especie de tortura, si puede decirse así, pendiente continuadamente de pruebas, en las que lo último que se le pregunta a la mujer, que este es mi punto de vista, es cómo se encuentra, qué siente, qué miedos, qué expectativas, qué fantasías. ¿Persiste el sexo con su pareja? ¿Sigue siendo satisfactorio? ¿Tiene alguna preocupación especial? ¿Alguien le ha contado alguna cosa? ¿Usted asiste, y yo he asistido, a las consultas del embarazo en las que se miran los análisis, se apunta en varios sitios, en el ordenador, se comenta? ¿Tiene usted bien anticuerpos antirrubéola? ¿Tiene la ecografía del niño? ¿Tiene bien la ecografía? ¿Tiene el azúcar? El azúcar, sí, el test de O'Sullivan, que tampoco tiene fundamento. Adiós, venga dentro de un mes, tiene la tensión bien. Pero en mi preocupación de eso que han dicho que va a pasar porque viene la gripe A, ¿con quién lo hablo? ¿Con quién? Y mi ansiedad porque me estoy separando de mi marido y mi embarazo ya no es igual que el anterior, porque separarme y estar embarazada está cambiando mi vida, mis noches en las que yo no duermo. ¿Eso de qué forma está influyendo en mi hijo? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Esos sentimientos que yo tengo, este rebullir de mi hijo, que es nuevo, que yo no había sentido jamás, es mi primer embarazo, estas fantasías, esta adoración, esta espiritualidad nueva, esta vibración, ¿con quién lo hablo? Porque muchas veces ni siquiera con la madre, que tiene experiencia, o con la amiga que tiene experiencia. ¿Y tú crees que esas conversaciones se deberían de tener con el médico? Quizás no. O quizás debería haber una figura que no existe en estos momentos. Pero yo creo que una vez que tenemos el médico y tenemos enfermera, lo que no podemos es perderlo, y tenemos matrona. Porque en este caso estamos involucrando como mínimo quizás 4. Estamos hablando de obstetra, porque en España increíblemente los embarazos normales terminan en obstetras. Estamos hablando de matronas, que deberían llevar exclusivamente los embarazos normales. Estamos hablando de enfermeras de atención primaria y estamos hablando del médico de cabecera de atención primaria como mínimo. Yo creo que estos tendrían que responder de alguna manera a este problema. En mi opinión, en el parto y en el embarazo normal, la figura clave es la enfermera especializada en obstetricia, la matrona, que en España ha existido de siempre, y también los estudios científicos demuestran que es la que mejor resultados obtiene en el parto normal. La que mejor resultados obtiene de niño y de madre es la matrona. Le sigue en los estudios el médico de cabecera, el médico general, el médico de familia. Y el que peor resultados obtiene en los estudios al efecto es el tocoginecólogo. Lógico, porque está preparado para enfrentarse a partos anormales. Y cuando lo ponemos con partos normales, reproduce lo que hace cuando hay un parto anormal, que está muy bien hecho. No es que haya que eliminarlo, sino que hay que tenerlo en tercer lugar. De hecho, cuando hay un parto normal, no tiene que interferir nadie. Nadie. El parto normal es parte de la fisiología. A las mujeres embarazadas, en mi consulta, yo les comento siempre lo de que el embarazo y el parto es un poco como el comer. Usted se come una tarta agradable, usted ha tenido un buen momento agradable, usted se queda embarazada, algo pasa en su interior y un día usted lo elimina. Y usted cuando va al servicio a hacer de vientre no tiene a un médico, ni a una matrona, ni a nadie. Usted sencillamente, si es normal, pues esto es un poco parecido. Pues, si es normal, usted. No obstante, de siempre. Ha existido la figura de la matrona, cuando digo de siempre, digo desde la prehistoria. Ha existido una mujer hábil que acompaña por esos sentimientos difíciles de expresar, en los que el tener la mano de alguien, la mano, por acompañar. exacto,
tener la mano de alguien es importante. Que no se desmaye cuando vea sangre o que no se desmaye. Eso es, que tenga serenidad, que tenga experiencia previa de muchos otros partos y que dé la tranquilidad a la mujer que si algo se complica, pues que va a saber lo que hay que hacer. Pero eso lo estamos perdiendo. Y eso se ha perdido prácticamente, por lo menos en los hospitales. Yo no soy del todo negativo, yo creo que todavía quedan algunos profesionales a los que estoy también lanzando este mensaje, que no se sientan solos, que Porque no hay están solos. muchos colectivos Sí. de matronas Sí. y de médicos Sí. que tú les llamarías alternativos que están luchando porque esto se mantenga o vuelva, Sí. porque ya existía. Sí. Sí, yo no llamaría alternativo, yo llamaría complementario, Complementario. que es más cuidadoso. Sí, en ese sentido yo transmito generalmente un mensaje de optimismo, al tiempo la crítica y la solución. Quiero decir que sí tenemos, incluso ginecólogos obstetras conscientes, que saben que su papel es en el parto anormal, en el parto con problemas. Tenemos, desde luego, matronas que están conservando lo que es la esencia, y tenemos enfermeras y médicos que intentan hacerlo razonablemente. Reconozco que no es la mayoría, reconozco que hoy es minoría. Pero esos 9 meses y ese parto tranquilo, gozoso, de disfrute, ayudan a que el niño tenga una experiencia completamente distinta que se transmite inevitablemente, básicamente, entre otras cosas, por las hormonas que circulan en el cuerpo de la mujer. Una mujer con ansiedad, preocupada de las pruebas, pendiente, angustiada por la ecografía y si tiene la cabeza pequeña o no, tiene continuamente en su torrente sanguíneo unas dosis de adrenalina y de noradrenalina que no tendría. La amenaza de la cesárea. Claro. Es que como no dilates. Sí, sí. Se convierte todo en pura intervención. El parto tiene que ser a fecha fija y tiene que ser en horas determinadas y fijas, y todo va a un ritmo que vuelve a ser el nuevo, el de los algoritmos, los protocolos, las reglas y las normas. Y reivindicar la espiritualidad es reivindicar la experiencia personal, porque la espiritualidad en último término es algo que vivimos cada uno completamente distinto. Es lo que nos hace seres individuales. Porque yo soy distinto. Y al hablar distinto no digo que sea mejor ni peor, soy sencillamente distinto. Porque mis experiencias, mis sentimientos, mi vibración es distinta del resto de los seres. Es en parte por un fundamento biológico, no hay una persona igual a otra, ni siquiera los gemelos que tienen el mismo contenido genético inicial después desarrollan igualmente, porque la genética permite que algunos trozos se expresen y otros no, y eso se llama herencia epigenética, y eso ya es variable y distinto en los gemelos. Pero aparte de esa base que ya explica que somos todos distintos, es que la espiritualidad es una vivencia personal. Incluso entre los practicantes de una religión musulmana, no tiene nada que ver el fiel que acude a la mezquita para cumplir sus obligaciones que el sufí, que desarrolla un misticismo en el que hay una vivencia que va mucho más allá de la que los demás somos capaces de tener espiritualmente, que es el mismo misticismo que podemos encontrar en unas monjas de clausura que alcanzan unos niveles de espiritualidad que se nos niega, o no buscamos, o no queremos otros, pero que no se puede negar en el sentido de que existe, de que tienen esas vivencias. Pero eso nos hace personas distintas, eso nos hace seres muy distintos, a los que la medicina no puede tratar de la misma forma industrialmente. El parto en ese sentido es de lo más personal y cultural. Si uno habla con alguna matrona que sea accesible, que puede contar cómo se enfrentan según culturas las mujeres al parto. Cómo incluso si una mujer grita en el parto es muy distinto si es musulmana, que si es búlgara, que si es española. Es completamente distinto el comportamiento cultural, mientras que no se transforma. Es lógico, porque enfrentarse al parto es algo que muy variable según culturas, y puede llegar hasta incluso cosas anecdóticas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, culturas en las que el varón es el que sufre, aparentemente, el que expresa dolor y demás, y la mujer, sí.
ese hecho trascendente del parto debería rodearse de cuidados y de atención que hoy no tiene. No tiene y se ha ido complicando sucesivamente. Por ejemplo, con las soluciones también urbi et orbi del 100% de anestesia epidural al 100% de las mujeres españolas, como si eso fuera un avance. El avance es ofrecerlo, el utilizarlo el 100% es una cosa loca. Hay desde partos que no duelen, increíblemente, como hay mujeres que tienen reglas que no duelen. Vamos desde la mujer que tiene una regla que la tumba, porque le tumba con la menstruación, la deja tumbada, a la mujer que casi no se entera de que tiene la menstruación, bueno, porque sangra. Y en el parto es un poco parecido. Tenemos los dos extremos y el intermedio en el que, bueno. Pero las técnicas para responder al dolor son múltiples. Incluyen, desde luego, por ejemplo, la sofrología. Incluyen hipnosis, incluyen relajación, incluyen muchas técnicas. Muchas de esas técnicas implican un mucho mayor respeto a la individualidad y a la espiritualidad, a la forma de vivir el parto, que se está negando. Y parece que lo moderno, lo que las hembristas quieren, en el sentido opuesto a machistas, es una especie de parto en el que no haya casi ningún cambio. La cesárea, para que la vagina y la vulva siga siendo como virgen. Pero es absurdo, una mujer tiene una vagina y tiene una vulva preparada para el parto y para después seguir disfrutando del sexo, por supuesto. Entre otras cosas porque la naturaleza lo ha previsto así para que tenga otros embarazos. O sea, no tiene ningún mérito. En la episiotomía, que quería poner de ejemplo porque se convirtió en una práctica del 100%, lo lógico aproximadamente es un 15%. El resto es abuso. Es interesante el caso de la episiotomía, un poco parecido al de la ecografía. Hay ensayos clínicos que compararon hace mucho tiempo episiotomía sí o no. Curiosamente, la episiotomía aumenta el número de rasgaduras, la profundidad. La idea es fantasiosa. Los problemas de la pelvis, del piso de la pelvis, los problemas urinarios y los problemas sexuales, la episiotomía los aumenta. Si una necesita episiotomía porque está en ese 10-15% que lo precisa, pues es un riesgo luego tener inconvenientes, pero ha tenido ventaja. Del 15% al 95% que hemos tenido en España, hay una brutalidad que no se justifica, que es el 80% de las mujeres sometidas a episiotomía, de manera que es muy frecuente que la mujer sea más los puntos después del parto que el propio parto. El parto, la mujer a las 5 horas, a las 10 horas, o inmediatamente se levanta, anda, con mayor o menor molestia. Los puntos la pueden tener una semana doblada. La episiotomía responde a la misma coextensión mecánica. Es una vulva, está saliendo una cabeza, lo que hay que hacer es cortar para que haya un agujero más grande. Pero la naturaleza lo ha previsto de otra manera. Eso se dilata, ha habido 9 meses por hormonas y permite la salida. Por supuesto, con molestia, en algún caso con dolor intenso. Es casi una cosa de paciencia, ¿no? De esperar a que salga. Sí. Pero no, hay prisa por que salga. El parto, como en la vida, como el enfermar, tiene sus ritmos. Y en el parto, como en la vida, como en el enfermar, como en el morir, hay momentos de agobio, momentos de optimismo, momentos de dejadez, momentos de deseo de acabar, momentos de... Pero tiene su tiempo, tiene su ritmo, y hay que respetarlo. Y además, es distinto cada persona. Y en mucho depende de cómo se haya preparado el parto, de cómo se haya vivido, de qué forma se hayan podido integrar sentimientos, espiritualidad, en qué forma se está esperando ese niño, en qué forma se tiene serenidad, en qué forma a lo largo de los 9 meses se ha ido creando una cultura de tranquilidad, de normalidad. Entonces, ¿tú serías partidario del parto en casa, por ejemplo? En principio, el parto en casa es el parto natural, el parto al que deberíamos tender. Hay 2 cuestiones en el parto en casa. Una es la cuestión práctica. Hay mujeres que prefieren el parto en clínica o en hospital porque es más cómodo en el sentido de que no se manchan sábanas, entendámonos.
Y no hay que estar esperando 8, 10 horas, 24 horas o 48 horas con una habitación y una casa, podríamos decir, ocupada, bloqueada en cierta manera. El inconveniente que tiene el hospital es que tiene sus ritmos, que no son los ritmos de la mujer. Es decir, los profesionales entran y salen, tienen sus horarios, los quirófanos se abren y cierran y se pretende que el parto se englobe en el ritmo del hospital y no al revés. Hay soluciones intermedias para cuando se quiere este parto, que son pequeñas clínicas cerca en el barrio, que no son hospitales, que son paritorios, en los que se presta atención a la mujer en un medio casi tan natural como su casa, que en último término puedes llevar incluso algún adorno, porque haya ido antes al paritorio a conocer qué habitación va a estar o en qué sitio, que existen tanto en Estados Unidos como en Holanda, por ejemplo, y que dan un servicio extraordinario. La alternativa en el domicilio, una vez que uno acepta los inconvenientes prácticos, que son innegables, ofrece seguridad siempre que sea prudente. Quiero decir, probablemente no puede enfrentarse a un parto en casa, un embarazo que sea gemelar, porque de entrada eso ya, o quizá no pueda enfrentarse a un parto a casa una primípara que tenga 45 años. Pues quizá son casos en los que habría que considerar. En los casos habituales, normales, de mujer sana y embarazo normal, el parto en casa ofrece una alternativa que no tiene mayor problema científico que el que tenga en el hospital. El hospital ofrece alguna ventaja, si hay una complicación es rápido, ofrece grandes desventajas, convierte en patológicos a todos los partos se convierten en patológicos. Por ejemplo, algo tan sencillo como que durante el periodo de dilatación se ande, que está demostrado que andar lo mejora. En algunos hospitales es una práctica que es casi imposible. Y en casa eso se puede hacer. Con lo cual uno tiene ventajas y tiene inconvenientes, es innegable y hay que elegir. El mayor inconveniente, que es ese miedo absurdo a que se complique y muera la madre y el niño, hay que reconocer que el parto y el momento de la culminación es una situación especial. Pero una de las causas por las que la muerte por embarazo no está bajando en los países desarrollados es la mortalidad por la anestesia en la cesárea. Quiero decir que cuando uno ve tan seguro eso, que bueno, en último término me lo sacan, bueno, se lo sacan a usted, pero cuando empiezan a ser miles las mujeres que se someten a cesárea, la cesárea tiene una mortalidad como cualquier intervención quirúrgica. Y eso está haciendo que una mortalidad que es muy baja no se pueda bajar más porque empieza a haber complicaciones quirúrgicas. ¿Más alta que la cantidad de mujeres que puedan morir en el parto? No, hoy todavía no. Pero el problema es que como mueren ya tan pocas mujeres a lo largo de embarazo y parto, cualquier pequeña causa que lo mantenga impide que siga bajando más. La mortalidad materna es pequeñísima en el mundo y el efecto de la anestesia durante la cesárea y las complicaciones quirúrgicas es también muy pequeño, pero muy pequeño contra pequeño hace que no podamos disminuirlo. La cesárea no es una actividad inocua, y no es inocua cuando empieza a afectar ya al 40, 50 y en algunas clases sociales al 80% de los partos. Entonces el parto en casa lo que exige es una organización, exige un cuidado, una atención, una estructura y una prudencia que puede ofrecer perfectamente una matrona bien formada y desde luego es práctica común en algunos países como en Holanda sin que haya mayor mortalidad ni mayor problemas que en España. Y se puede ofrecer también en estos casos el parto en el agua, por ejemplo, del cual puedo hablar por propia experiencia y es una maravilla en cuanto a las contracciones porque suaviza muchísimo. Sí, hay muchas alternativas al parto en casa. La cuestión que yo plantearía ahora es el derecho a que eso sea cubierto por la Seguridad Social. Una vez que las diferencias en el sentido científico son mínimas o inexistentes en partos normales, lo lógico es que eso fuera una prestación más del servicio público que nos cubre a todos. Que se pudiera elegir por lo menos. Eso es. El problema vuelve a ser un poco el de Suecia y la ecografía en el embarazo, que me dejen elegir una o ninguna. Ya sé que no tiene fundamento científico, pero somos irracionales, quiero una ecografía para ver
si tengo niña o niño. Y en este sentido es lo mismo. Puede ser, desde el punto de vista de una organización irracional, el parto en casa, pero una vez que está demostrado que es posible, quiero tener la opción. ¿Que será minoritario? Bueno, depende. En una Holanda no es tan minoritario, pueden ser 20-30% de los partos. Aquí quizás ahora fuera el 2, el 3%. Pero en cualquier caso, estamos cubriendo gastos de complicaciones de enfermedades rarísimas que afectan a 1 por millón de la población y nos estamos haciendo cargo de ello porque es humano. No podemos decir porque es muy infrecuente, usted... Entonces yo aquí la cuestión terminaría con ella planteándola en el sentido de que la opción por esa espiritualidad de la vivencia del parto, una vez que se cumplen ciertas normas, yo comprendo que la Seguridad Social no va a cubrir esoterismos de ir a parir a la India. Pues mire, claro, hay algunos límites, ¿no?, que no podemos cubrir, o podríamos discutir hasta qué punto. Pero en otros lo natural sería ofrecer la alternativa. El parto por cesárea es una opción lógica cuando hay una complicación. La madre de César Augusto murió, se dice, alguien abrió literalmente el útero para extraer a César, y ese es el nombre de cesárea. Y eso entendemos todos. De ahí viene el nombre de cesárea. De ahí viene no cesárea. lo sabía. Sí. Eso lo volvería a hacer yo mismo. Y de hecho alguna vez se ha hecho. Una mujer en un accidente pierde la cabeza, se le corta por un... Hay un niño porque es un embarazo terminal, alguien decidido abre y extrae al niño. Entre eso y que se planifique cesárea en porcentajes que podemos estar en el 40, 50 e insisto, según clase social en el 80, empieza a ser tal barbaridad que en Estados Unidos, en un estudio muy bueno sobre mortalidad materna, ha empezado a demostrarse un hecho curioso, y es que las mujeres pobres empiezan a tener mejor parto que las mujeres ricas. No menos mortalidad materna global, porque durante el embarazo mueren por hipertensión, por mala atención, sino en el parto. Y la única explicación posible es porque probablemente las mujeres en el parto pobres están recibiendo atención por matronas, las mujeres ricas están recibiendo sobreatención, atención peligrosa, en el sentido de cesárea, intervenciones excesivas, medicalización, oxitocina, parto monitorizado, exacto, intervenciones que están haciendo que las mujeres de clase alta anestesia, empiecen a tener. Es un resultado que publicaremos, ya está admitido el año que viene en el Annal Review of Public Health, porque en algún caso la sobremedicalización está invirtiendo la ley de cuidados inversos. Al final, ser pobre en estos casos empieza a tener ventaja. consigue lo contrario de lo que busca. No se me somete a esas técnicas que empiezan a rozar la tortura, en las que el beneficio no compensa el maleficio, no compensa el daño. Todo ello contribuye a que el embarazo, el parto, no sea algo de lo que se disfrute, no sea algo de lo que una pueda decir, bueno, ha sido un periodo de mi vida excepcional, ha sido algo que ha merecido la pena vivirlo. Muchas veces produce tal horror que no quiere un segundo embarazo, no por las complicaciones sino por la vivencia. Como médico me siento fracasado. Cuando una paciente, cuando una amiga, cuando un familiar relata esto, siento que el sistema sanitario oficial no ha hecho lo que debía. Y ahora estoy reclamando que haga lo que deba. Que ofrezca, por un lado, la ciencia en el sentido de lo que hemos desarrollado, que es beneficioso, que nos permite cosas casi aparentemente milagrosas, como comentaba, vistas desde la Edad Media, con la humanidad, que están ofreciendo hoy unas medicinas complementarias, que nos están dando una lección, que nos están diciendo, aquí hay otra parte que vosotros no estáis viendo. Quizá nuestra parte científica sea más débil que la vuestra, pero desde luego la parte humana os come. Lo lógico es que aprendiéramos los unos de los otros.
y transformásemos un proceso como es el embarazo y un acto que es el parto en algo adaptado a cada persona, a sus sentimientos, a sus creencias, a su vivir trascendental, a sus sentimientos profundísimos de llevar una vida dentro, porque eso está influyendo en el producto. Eso no es indiferente. No es indiferente la forma en que se tenga un parto o un embarazo en el desarrollo futuro. Hasta ahora solo somos capaces de estudiarlo cada vez mejor en lo que llamamos herencia epigenética. Hasta ahora empezamos a ser capaces de unir las circunstancias del embarazo y el parto y de los primeros días a lo que después es el adulto. Empezamos a vislumbrarlo. Hay toda una epidemiología que está desarrollándose con estudios, algunos muy interesantes, acerca de la repercusión de esos eventos, pero no podemos empezar de nuevo a repetir la historia de que solo lo biológico tiene importancia. Está bien comer y desde luego si uno no come se muere, es imprescindible. Pero una vez que come, el ser humano tiene otras preocupaciones a las que hay que dar respuesta. Nosotros decimos mínima cantidad, máxima calidad, tan cerca del paciente como sea posible. Ese tan cerca del paciente como sea posible es en el sentido físico, si es posible en su casa, mejor, como en el sentido psicológico, tan cerca del paciente como sea posible, tan humano, tan cercano a su cultura, tan empático con sus sentimientos, tan abierto a sus creencias, a sus miedos, a sus fantasías, como sea posible. Es cierto que antiguamente cuando las mujeres parían con anestesia general, porque hoy creo que hoy en día ya no ocurre, en realidad lo que se les proporcionaba era una especie de droga para perder la memoria. Las técnicas de alivio del dolor en el parto han sido muchas. Insisto en que las primeras, las más conocidas, las del gas de la risa, el que empleaban los anestesistas para producir un poco de anestesia y al principio incluso en las ferias en el siglo XIX, para la sensación esa rara de producir anestesia, y eso era un espectáculo más en la feria, en la diversión. Se transformaron después en anestesia propiamente dicha. En general la anestesia, para no producir más daño del que podría producir, era muy superficial. La anestesia que se ofrecía era una anestesia en general durante el parto muy superficial y se acompañaba de algunos medicamentos como escopolamina y algunos otros que básicamente ayudaban a no tener recuerdos. Es decir, podría ser que el parto fuera sin dolor en el sentido del recuerdo, pero no en el sentido de la realidad. O sea que la mujer sufría en realidad. Sí. Estaba consciente, bueno, despierta, no consciente, sino... En un grado, si se conseguía, de semi-inconsciencia, en el que indudablemente sufría. Y en último término, podríamos decir, sufría con más brutalidad que cuando aceptaba el dolor o la participación en técnicas de relajación y demás, porque claro, ahí ya no había esa oportunidad. Incluso igual había que atarla para que no se moviera, porque no era tan consciente. Eso es, podía perder la capacidad de colaborar, de comprender, de asimilar que venía la ola del dolor y cedía, podía perderlo, podía perder esa capacidad humana que tenemos todos de adaptarnos al dolor, de respirar suavemente y por lo menos que en unos segundos, unos minutos, el dolor ceda aparentemente, aunque luego se recobre. Sí. Es bastante terrible porque quiere decir que esa mujer, aunque no lo recuerde, sí que ha sufrido un parto doloroso y ese feto también ha vivido un parto doloroso por parte de su madre, por lo menos. Sí. En la memoria celular, en la inconsciencia, eso debe de quedar. Sí, por supuesto, los recuerdos del dolor pueden no ser conscientes, pero nadie sabe acerca de la inconsciencia y pueden estar en el fondo de algunos trastornos o de alguna influencia, de alguna alteración, de alguna forma de ser que uno no entienda de sí mismo. Es más, esto se pedía por mujeres que no querían sufrir en el parto, precisamente, ¿no? Porque creo que eran clases sociales más bien altas que podían permitirse pagar esa anestesia. Es curioso, ¿no? Sí, sí. Volvemos un poco al comentario anterior acerca de el ser rico, el tener acceso demasiado fácil a demasiados especialistas, en concreto a ginecólogos, puede llegar a ser peligroso. Y ciertamente lo es en el momento actual. Usted sencillamente piense
las muchas veces que han operado al rey y reflexione acerca de si todas las veces que le han operado ha sido necesario o si no están, en cierta forma, actuando los médicos como Robin Hood, robando, si no salud, por lo menos disfrute de la vida a quien disfruta de ella a manos llenas, para compensar en este caso no a los pobres en el sentido de devolverle salud a los pobres, pero sí pensar, bueno, pues algún castigo lleva en su riqueza. Sí, es una visión de la medicina moderna que tiene que ver. Imagino que para algunos médicos este tipo de parto sería un problema ético. La prueba es que hoy en día, que yo sepa, no se No, en general se veía como absurdo. Se veía en general. O realmente el parto era una complicación en la que era imprescindible una cesárea, porque se jugaba la vida del niño o de la madre, y entonces era una necesidad general como Dios manda, o estos partos intermedios en los que se presumía de que no hubiera dolor, se sobreentendían por la mayoría de los profesionales que no tenían sentido. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.